Manuel García Pelayo, a través de su libro Estado de Partidos, busca estudiar una nueva modalidad del Estado con el nombre de Estado de Partidos. El Estado de Partidos es el resultado de la articulación e interacción entre el sistema de partidos y el sistema estatal. Por lo tanto, lo realmente importante es la estructura real del Estado, misma que no concuerda con su estructura formal y con las reliquias ideológicas que le son subyacentes. El 4 de agosto de 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el pronunciamiento del Kaiser, se dan por eliminados los partidos políticos que hasta entonces estaban vigentes. Sin embargo, esto solo tendría vigencia hasta 1918. Posteriormente, en 1919, con la Constitución de Weimar, nace el concepto Estado de Partidos, que tiene como razón la búsqueda del reconocimiento por el derecho constitucional. Existen algunas formulaciones de la idea del Estado de Partidos en el periodo de Weimar. La primera tendencia tiene actitud positiva hacia este tipo de Estado y da reconocimiento de partidos políticos por normas jurídico-constitucionales. Entre sus principales exponentes se encuentra Richard, Thoma, Kelsen y Redbranch. La segunda formulación reconoce la realidad del Estado de Partidos, pero mantiene una actitud crítica hacia él o niega su posibilidad de reconocimiento jurídico. Entre sus exponentes se encuentran Carl Schmitt y Trippel. La tercera formulación entiende que el Estado de Partidos es una realidad surgida en el despliegue de la representación proporcional, realidad que entra en tensión con el derecho constitucional escrito, con la teoría de la representación y con los supuestos espirituales del parlamentarismo. Los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial quedaron con un sistema político devastado, dejando fuerzas políticas dispersas. En este estudio comparado se contemplan países como la República Federal Alemana, Francia, Portugal, España, entre otros. El reconocimiento de estas fuerzas políticas representó un replanteamiento jurídico, pues los partidos políticos fueron combatidos, ignorados, luego reconocidos, legalizados y eventualmente constitucionalizados. Derechos y deberes de los partidos. Delimita la esfera de su libertad frente al Estado respecto a su formación, existencia y actividad. Libertad entendida como la libre asociación que tiene concurrencia en los procesos democráticos y puede ser objeto de revisión por los órganos competentes. Son expresiones de voluntad general, además de gozar de personalidad jurídica, sin embargo, su libertad de formulación y acción están sujetos a límites determinados según su sistema constitucional. Estatus de libertad interna. Tienen tendencias internas oligárquicas, citando a Michels, es decir, el ciudadano se convierte en un instrumento de los explotadores de la cosa pública. Aunque existe esta tendencia oligárquica, es necesario que las democracias la combatan. Para ello es indispensable implementar limitaciones. Derecho a prestaciones del Estado. Los partidos políticos se consideran una manifestación de los derechos democráticos como la extensión del sufragio universal sin importar sexo, raza, etnia o estatus socioeconómico, convirtiendo a los grupos sociales corporativos. La masa solo puede expresar estas necesidades mediante organismos establecidos en las constituciones tales como los partidos políticos, que se rigen bajo procesos electorales. Solo los partidos políticos pueden cumplir con la función de transformar las orientaciones y actividades políticas de los diferentes sectores de la población, transformándolas en acciones políticas y predeterminaciones establecidas para consolidar dichas satisfacciones. Los partidos políticos tratan de maximizar sus beneficios satisfaciendo y creando de forma artificial demandas, de esta forma acrecentando su mercado electoral. Respecto al elector, es necesario que los partidos políticos expongan la información pertinente para detectar las problemáticas que los afectan de forma directa e indirecta con el fin de obtener más electores. El Estado de Partidos. Solo la capacidad organizativa de los partidos y la presencia de sus miembros en los mencionados órganos del Estado ofrece la posibilidad de que los opus del sistema estatal constituyan una expresión de criterios e interés, sea la mayoría de la población la que eventualmente se pueda considerar. El Estado de Partidos es así un Estado en el que las decisiones y acciones de un partido son llevadas a cabo dentro del marco de la organología, la jerarquía de los partidos con representación en la Cámara, pero con autonomía de acciones parlamentarias limitadas. Se trata de partidos que no han alcanzado el número de puestos suficiente para constituirse.
El Estado democrático de derecho se sustenta en la primicia de la Constitución sobre el orden jurídico y político. Las cámaras parlamentarias se organizan en fracciones o grupos parlamentarios que agrupan imperativamente a los representantes de un mismo partido, siempre que hayan obtenido un número mínimo de puestos o de porcentaje electoral. El gobierno del Estado, tanto lo que se refiere a las personas que lo forman como sus programas y acciones políticas, se concentra por lo tanto en el gobierno de partidos. Cabe la posibilidad de que tanto la mayoría parlamentaria como el gobierno sean meros ejecutores u operacionalistas de las decisiones tomadas por una instancia de partido fuera de ellos. Las libertades de acción ocupan un lugar importante para adaptar y eventualmente modificar el programa o las líneas de acción del gobierno. Uno de los principios del Estado democrático de derecho de nuestros tiempos es el de la división de los poderes expresamente reconocidas en los textos constitucionales. Las nociones del Estado de partido hacen referencia a uno de los momentos o componentes del Estado democrático de nuestros tiempos y como tal encuentran un límite en nuestros componentes y condicionamiento del sistema estatal entre los que podemos encontrar como un principal los debidos al ordenamiento jurídico y los derivados de la configuración y funciones de los órganos. El conjunto de la administración estatal es un estado desarrollado, no se puede identificar con ninguno de estos, ya que ello sería políticamente contradictorio. Solo el estado de un partido, la administración puede identificarse políticamente con el partido en el poder, por ello no es posible un verdadero estado pluralista de partidos. Partidocracia. El término se utiliza en algunos contextos europeos, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, para referirse a un fenómeno que no es nuevo, pero que adquiere dimensiones inusitadas en sus manifestaciones cuantitativas. Decimos que el fenómeno no es nuevo, porque en Alemania, Francia e Italia ya tuvo las experiencias de los partidos de masa, bien radicadas y asentadas desde principios del siglo XX, con el crecimiento de los partidos socialistas. Investigadores y políticos más o menos conscientes dirigen sus críticas a esta fase no tanto a los partidos, sino a una nueva fase política definida como la irrupción de las masas en la escena política. Esta fase se caracteriza por el surgimiento y consolidación de partidos llamados de integración social. Después del 68, algunos grupos rechazan la institucionalización burocrática y ven a los partidos, sin excepción alguna, un instrumento de conservación y no de transformación de la sociedad. Se trata de las modalidades a menudo distintas entre sí, y que refleja diversas filosofías políticas en la base de tal opción con consecuencias igualmente diversas. El otro instrumento clásico de la P es la distribución de cargos con base a la afiliación partidista. Es importante señalar las variantes que permiten a dicho instrumento tener más o menos eficacia. Gonzalo Fernández de la Mora señala que la democracia es un género que ha sido especificado con múltiples calificativos. Durante el siglo XX, la democracia ha atravesado por todas las marcas de ambigüedad, por lo que es necesaria una reestructuración lógica y empírica. John Locke señala que jamás ha existido una verdadera democracia ni existirá jamás, por lo que solo hay una forma real de gobierno, la oligarquía, vista como una élite que decide el rumbo dominante. En este sentido, solo hay dos maneras de acceder al poder, a través de ellos mismos o de un árbitro exterior. La partidocracia es aquella especie de oligarquía arbitrada por los gobernados en que los aparatos de partidos monopolizan la elaboración de las candidaturas y, por tanto, dictan la reducida lista de personas que pueden ser votadas. Aquí los independientes apenas son viables. La crítica extrínseca a las oligarquías arbitradas señala que la verdad es independiente del número de personas que la proclaman. Por lo tanto, las alternativas opinables serán mejor resueltas por el conocimiento y el raciocinio de los expertos que de los incipientes e impulsivos. La crítica intrínseca busca conocer si los concilios pueden realizarse por mayoría simple, mayoría cualificada o por unanimidad. Siguiendo los estudios de Condorcet y de Borda, Arrow demuestra que es imposible formular un procedimiento suficientemente razonable para adoptar decisiones colectivas que no arroje resultados contradictorios.
Finalmente, la crítica desde la perspectiva ideológica demuestra que las sociedades que se gobiernan por oligarquías a través de voto mayoritario elaboran ciertos postulados éticos y sociológicos para justificar su posición. Por ello, refuta tesis referentes a contrato social, soberanía, voluntad general y representación. El postulado de legitimación. Las diferentes formas de legitimación comenzaron con el soberano. Un claro ejemplo de ello son los faraones. Estas eran heredadas por medio de la dinastía, lo que posteriormente se convirtió en el derecho divino de los reyes. La soberanía en las democracias reside en quien alcance la mayoría absoluta o relativa. Ambas se caracterizan por ser ideológicas y racionales. El ejercicio de la soberanía. Las normas tienen un peso importante, determinan el modo de designar el soberano, establecen las reglas del juego político. El soberano posee la legitimación de las normas morales y políticas. Cuando son aplicadas resultan estrictamente racionales y obligatorias en conciencia por razones de ética. Las contradicciones de la partidocracia. El autor la define como la oligarquía arbitraria, pues funciona como un monopolio de la representación. Es por ello que las partidocracias tienden a ser oligárquicas, convirtiendo los partidos políticos en una jerarquía de arriba hacia abajo. Además, dentro de las partidocracias, la independencia no es posible, debido a que los aspirantes a un cargo público, cuando provienen de un partido y llegan al cargo, se tienen que alinear a los intereses del mismo. La principal preocupación de los partidos políticos en las partidocracias es encontrar individuos leales que tengan poca capacidad moral. Incluso existe una incongruencia explícita en cuanto a sus actos y sus líneas discursivas. Los líderes políticos manipulan al electorado con promesas vacías en sus líneas discursivas, tal así que degradan tanto a la sociedad que deja de señalar moralmente los actos de corrupción, naturalizándolos por completo. En las partidocracias, los partidos políticos comienzan a impedir las modificaciones constitucionales en pro de mantenerse en el poder. Además, los líderes políticos dentro del Parlamento comienzan a instrumentalizarlo de forma que simulan ser la voz del pueblo, sin embargo, no conciben ideales distintos a los del partido. En las partidocracias no existe la posibilidad del gobierno dividido. Las candidaturas están condicionadas a la lealtad del partido. Y dentro de las cámaras se ha buscado que los diputados aumenten los impuestos en su propio beneficio, no son defensores de los contribuyentes, todo lo contrario. Respecto a la legislación, los partidos políticos se encargan de renovar los acuerdos que aseguren su estancia dentro del aparato gubernamental. Como no existe la posibilidad del gobierno dividido, pueden gobernar a su antojo. En las partidocracias es muy común que los órganos gubernamentales se encuentren centralizados. Esto no es diferente en cuanto a la administración, la cual se encuentra limitada y restringida a un grupo selecto de personas. Los poderes tienden a funcionarse, dando como resultado una democracia tiránica. Una vez que las democracias evolucionan a tal grado de convertirse en una partidocracia, es muy difícil retroceder. Sin embargo, no es imposible.